¿Qué tal? Ahora me cuentas aquí cuando labores en universidades de Canadá. ¿Qué tal, amigos? Nos encantaría saber si están disfrutando de este programa tanto como nosotros, así que no se olviden de marcarnos, ya les hemos proporcionado los teléfonos y además también por ahí aparecen en sus pantallas para que nos marquen y nos pregunten todo aquello que les cause alguna inquietud con respecto al tema que estamos abordando el día de hoy con el doctor Luis Omar Montoya, que es nuestro invitado especial de este sábado en Mirador Cultural. Y bueno, comentábamos cuando estábamos viendo este video del grupo Halcones Negros, ¿verdad, doctor? Que tal pareciera que podrían pasar por ser mexicanos. Esta influencia mexicana en otros países de la música norteña realmente está muy fuerte y se ve que se ha cobrado peso y se ha arraigado en esta cultura. Sí, definitivamente, incluso hay una construcción latinoamericana, digamos, que tiene que ver con estos imaginarios colectivos. Por ejemplo, en Chile hay un pueblo rumbo a Viña del Mar que se llama Tiltil y que le llaman el México chico, ¿no? Porque tiene cactus y recrean esta imagen a partir del cine mexicano. En Colombia hay una ciudad, un pueblo que se llama Corrales, en el departamento de Boyacá, y es exactamente lo mismo y también le llaman México chico, ¿no? Y en el caso también ecuatoriano pasa algo semejante, sí, ¿no? Y en el caso boliviano hay una ciudad ya rumbo, digamos, a la cordillera, que se llama Valle Grande, y que es conocido también popularmente como México Chico por por los cactus, nopales y toda esta cuestión. Entonces no es solamente la influencia, digamos, a través de la música, sino realmente hay toda una construcción de un imaginario. Incluso en Bolivia tuve la fortuna de entrevistar a unas personas que eran de esta región y ellos decían abiertamente: es que nosotros somos descendientes de mexicanos, porque resulta que en la época colonial, una zona, ustedes saben, el Potosí, toda esa zona minera de Bolivia, hubo mineros de Zacatecas y de Guanajuato que se fueron a aquella región para enseñarles las técnicas y bueno, la cuestión propia de la minería, sobre la que no soy pues experto, pero digamos es la idea general, y se quedaron allá, hicieron familia, hicieron vida, y entonces ellos, los de ahora, se asumen como descendientes directos de mexicanos, porque toda esa región, que es la del oriente boliviano, es donde está más marcada la influencia mexicana, ¿no? Y es precisamente una de las preguntas que te quería hacer antes de que comentaras esto, ¿qué tan posible es que para que ellos llegaran a adquirir o a adoptar esta parte de nuestra cultura mexicana, pudiera haberse dado precisamente con la influencia de un mexicano en aquellos países? Entonces, bueno, es muy posible que esto que ahora nos comentas sí haya sucedido realmente para que ellos le tengan este amor, ¿no? Incluso decirlo de una manera tan orgullosa, el decir que sí son descendientes de mexicanos, y eso, bueno, es muy agradable escuchar. Hay una conexión, muy interesante. El primer tratado comercial que México firmó en su historia fue a principios del siglo XIX, y lo firmó con Colombia, y el segundo lo firmó con Chile. El que firmó con Colombia tenía solamente, digamos, artículos que tenían que ver con cuestiones estrictamente comerciales, pero el que ya firmó con Chile, ese sí tenía cuestiones ya culturales. Entonces, de hecho, durante la década de 1830, los mexicanos adquirían la nacionalidad chilena y los chilenos la mexicana. Después, ustedes saben que Chile tiene una historia pues de siempre de terremotos. Entonces, siempre que hay terremotos, México manda ayuda. Cuando el gobierno de Porfirio Díaz mandó un primer buque, y en ese buque iban músicos de aquí del Bajío, bueno, de Michoacán, de Guanajuato, y algunos de ellos se quedaron allá. Se los menciono porque yo rastreé a un muchacho de un pueblo que se llama Los Ángeles, en el sur de Chile, que era bisnieto de uno de esos músicos. Él era incluso de esta parte de Atarjea. Entonces, a raíz de eso, de esa vinculación, este chavo andaba está muy metido en la música mexicana, incluso tocando el bajo sexto, y su gran sueño era venir a México, la tierra pues de sus antepasados. Entonces, muchos de esos músicos en esas migraciones se fueron quedando, ¿no? Solo para cerrar esta idea, cuando el gobierno de Lázaro Cárdenas hubo un terremoto muy fuerte en Chile, y mandó el ya buque Cuauhtémoc, que ahora es buque escuela, y mandaron charros, mariachis,
médicos. Entonces, a través, digamos, de esos eventos, pues explicaría la influencia mexicana. Yo sí quisiera precisar que la influencia musical mexicana en América Latina no es algo ingenuo, o sea, es algo que se dio desde arriba, desde el poder, desde el Estado, es una construcción, por eso también tiene tanto éxito. ¿No? Es muy interesante lo que estás mencionando, porque no es una propuesta teórica, son hechos, ¿no? Son hechos documentados, y es muy interesante ver cómo ha ido permeando a través de los siglos esta presencia de México en todo el continente. Y por supuesto seguimos siendo, no sé si es un orgullo o una pena, pero seguimos siendo los hermanos mayores de todo el continente. Y precisamente en Brasil también nos siguen, y hay una influencia notable de la música mexicana allá. Vamos a ver este video, vamos a dejar correr un poco el audio, y al regreso platicaremos sobre de qué se trata, mi querido doctor Luis Omar Montoya. Es un grupo brasileño. Vamos refazer porque a gente quer falar como o caipira fala. Ele fala mais ou menos assim. Ele fala mais certo que nós. Mas pode... Nariz, trago a roça bem plantada pra servir o meu país. Sou desse jeito e no mundo, na roça nós tem de tudo, e a vida não é mentira. Sou livre feito regado, eu sou bicho do mato, me orgulho de ser caipira. Esta es una canción de este grupo brasileño, doctor. ¿Qué tipo de influencia tiene? Este ejemplo musical que compartimos se inscribe en una tradición musical del centro de Brasil, de la región de Goiás, donde está Brasilia, y digamos las periferias de Sao Paulo, el interior de Sao Paulo, y esta música se llama música sertaneja, el sertán pues brasileño, que es como el campo pues, ¿no? Y hay otra tradición hermana que se llama música caipira, que justamente, bueno, las caipiriñas, pues, ¿no? que tanto se mencionan. Estas músicas tienen que ver pues con la realidad rural de Brasil, y tienen una clara influencia del bolero mexicano, de la guaraña paraguaya y del chamamé argentino y de la ranchera mexicana. Incluso el bossa nova, que es tan conocido y que es tan valorado en términos estéticos, pues para quienes no lo sabían, tiene una influencia del bolero mexicano, ¿no? Claro. O sea, entonces, esto lo menciono también porque a veces somos muy dados a demeritar lo nuestro, ¿no? Y a subestimarnos. Ahí tenemos a otro grupo, vamos a dejar correr un poquito el audio, mi estimado Enrique, para saber precisamente de esta influencia que es más notable aquí todavía. Me fez chorar, fui aguar minha plantinha, minha flor não estava lá, na sua casa, chorando corri pra ver, tudo estava tão vazio, nenhum sinal de você. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão está morrendo. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão está morrendo. A flor era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro, comigo você cresceu. Que harmonia, que beleza multicor, você me apimentava, eu me dava. Este dueto, mi estimado doctor Luis Omar Montoya, platícanos, es una influencia más notable que el anterior ejemplo de música mexicana. Sí, mencionar que el referente, digamos, absoluto
de la música mexicana en Brasil es Miguel Aceves Mejía. Incluso él, durante el gobierno de Perón en Argentina, él fue contratado por este gobernante argentino y se fue a vivir allá a cantar específicamente durante 2 años, digamos, a las fiestas o eventos. Él se terminó casando incluso con una argentina, y fue una persona muy cercana a Rosita Quintana, que fue una argentina que luego participó en el cine mexicano, ¿no? Eso nos llevará incluso en algún momento, pues, a la historia del tango, que en ese sentido también México fue fundamental, ¿no? A través de Tango Negro, y es decir, la influencia y la presencia o las aportaciones culturales mexicanas en Latinoamérica son trascendentales, ¿no? Yo diría que sin México, Latinoamérica no sería Latinoamérica. Es un punto interesante para poder abordarlo de esta manera histórica y etnográfica también, que lo que está haciendo es etnografía, estás documentando todo a través de estas investigaciones, Brenda. Así es, y bueno, de alguna manera nos damos cuenta de que, bien lo decía el doctor creo que fue en el bloque pasado, que luego tendemos a minimizar nuestra cultura o preferir a lo mejor escuchar o creer que otras son mejores, pero no, realmente toda esta cultura, tanto la nuestra como la de otros países, siempre está salpicada de influencia de otros lados, ¿no? Y pues nosotros no podríamos ser la excepción. Algo que dijiste muy interesante fue lo que acabas de comentar, que en Latinoamérica no sería lo mismo. Sí, desde luego. Vamos a ver imágenes, queridos amigos, del tercer coloquio que se realizó aquí en México, es el tercer coloquio internacional sobre la música norteña, organizada por nuestro invitado, es el fundador, es el coordinador de este coloquio. Ahí lo vemos dando esta charla en esta mesa. ¿Dónde se desarrolló este último coloquio? Se desarrolló el 3 de febrero del presente año en Mérida, Yucatán, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Se encuentra ahí a espaldas del barrio de Mejorada, la zona, digamos, histórica de la ciudad de Mérida. Y bueno, se decidió realizar allá pues porque yo estudié el doctorado allá, y además porque en los últimos años la música norteña mexicana ha tenido una influencia y una presencia muy marcada en una región que históricamente era muy cerrada, pues, y muy celosa con su propia cultura, ¿no? Con la trova yucateca. Incluso están a nada de inaugurar un centro de las artes en pleno centro de Mérida, muy cerca de Catedral, y una de las áreas, digamos, que van a inaugurar y que son más importantes de este proyecto es justamente sobre música norteña, mexicana, ¿no? Que uno dice, bueno, Yucatán, ¿qué tiene que ver con...? Pero tiene que ver, lo explica muy bien el doctor Marco Aurelio Díaz Güemes, porque hay puntos, sobre todo del oriente yucateco, que históricamente han sido ganaderos. Ajá. Entonces él explica y argumenta que, bueno, ese mundo ganadero y campesino se identifica con la imagen de éxito que construye la música norteña, sobre todo desde el discurso audiovisual, ¿no? Y a partir de ahí él explica por qué esta música norteña ha penetrado, porque es una música, digamos, de éxito, pues, ¿no? Sí, de bonanza, y que tiene que ver con la migración del mexicano a Estados Unidos, que vaya a hacer fortuna, ¿no? Entonces, justamente esta música norteña mexicana permite como construir, ¿no? Toda esta imagen, esta construcción estereotípica, si apelamos a Pérez Monfort, de un mexicano ideal, sobre todo de un mexicano, pues, de pueblo, sí, claro, ¿no? Exitoso, desde luego. Es interesante, pero al mismo tiempo hay una dicotomía, porque parte de esta imagen es también producto del narcotráfico. Ya tendremos oportunidad, claro, en otro programa. No será la última vez que tengamos al doctor en Mirador Cultural, porque siempre tiene temas muy interesantes que compartir con el público. Y precisamente hablando de los temas que lo han llevado a la investigación, a lo académico, ha sido el tema familiar. Él pertenece a un linaje centenario de la familia Arias, es su segundo apellido, además de que su madre es una destacada cantante que por fortuna la tenemos todavía entre nosotros y que tiene todavía mucho que contar tu madre, mi querido Luis Omar, sobre este dueto, las hermanas Arias,
que fue música influenciada también por la música del norte y que tenían esta característica de representar al bajío musical. Y por supuesto ya platicarás tú sobre eso, pero también sobre todo que la señora Arias es descendiente del padre hidalgo de Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, y tenemos aquí a un descendiente en las cámaras de Mirador Cultural. Es muy interesante. ¿Cómo te ha llevado a la labor investigativa, Luis Omar? Sí, yo en realidad, digamos que me enteré o descubrí esta relación hasta hace pocos años, cuando yo estaba en la maestría, por unas pláticas familiares, y digamos que en sentido estricto mi abuelo materno es el descendiente directo en una rama de Miguel Hidalgo y Costilla. Y eso, en el momento que yo, digamos, me enteré, pues obviamente fortaleció mi vocación y mi compromiso con la historia. Y bueno, desde luego trabajo música también por cuestiones de índole familiar, de tal suerte que yo a lo que me dedico, a lo que hago es realmente por vocación y por compromiso familiar, no por un tema de moda, ¿no? Mencionar rápidamente, yo de niño pues crecí, pasé mucho tiempo con mi abuela materna, precisamente porque mi madre y mi tía Amela y el que, bueno, que fue mi padre, que ya falleció, era su representante. Entonces ellos pues pasaban mucho tiempo trabajando fuera, entonces mi abuelita nos cuidaba. Y una de la forma principal en la que nos entretenía a mi hermano, a mi prima Mago y a mí, era contándonos historias de la Revolución y de la Guerra Cristera, historias de primera mano, ¿no? De parientes, de familiares. Mi familia materna es de Pénjamo, y pues esa región, esa zona históricamente pues es muy rica, ¿no? Está vinculada pues con la independencia de México, luego con la Guerra Cristera, con la Revolución, con procesos históricos pues fundamentales. Yo ya nací en Irapuato, pues porque como tú sabes, también eres de Irapuato, pues en Irapuato hay mucha gente que migró del sur de Guanajuato, de Pénjamo, de Abasolo, de Salamanca, ¿no? Somos hijos de un crisol muy interesante. Y ya los que nacimos ahí, pues somos, digamos, en una segunda, ¿no? Tercera generación, ¿no? Muy bien, tenemos muchísimas cosas que se quedan en el tintero. Luis Omar, no te vayas, te vamos a invitar para que te despidas al final del siguiente bloque, pero vamos a comprometerte públicamente para que estés con nosotros en próximas emisiones. Sí, muchas gracias, claro que sí, pues muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Yo son espacios que valoro bastante, la verdad, tú sabes, y pues a mí siempre me parece fundamental pues que los medios de comunicación abran pues espacios para el diálogo, ¿no? Para la difusión. Como quedó demostrado, pues los temas vinculados o asociados con las culturas populares, digamos, tienen su complejidad, ¿no? A veces uno mismo como investigador sufre cierto descrédito, marginación, incluso pues cierto tipo de agresiones, ¿no? Incluso en el medio académico por trabajar temas populares, ¿no? De esta naturaleza. A mí lo que me parece es que esas cuestiones pues lo único que reflejan es ignorancia, desconocimiento, intolerancia, ¿no? Así es, porque hay una beta maravillosa en los temas populares. Muchas gracias, Luis Omar. Nos vamos a corte, Brenda. Así es, no se vayan, regresamos en solo unos minutitos y continuamos con Mirador Cultural desde Espacio Guanajuato TV, Canal 26. Amigos de Mirador Cultural, Labores y necesidades de